Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Me da gusto verlos. Gracias a Dios que estamos aquí de nuevo. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, por los hermanos que nos visitan de nuevo. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Colosenses. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 2, versículos 18 al 23. Y la enseñanza lleva por título Jesucristo, única fuente de crecimiento espiritual para el creyente. Jesucristo, única fuente de crecimiento espiritual para el creyente. Bien, miren, cuando se produjo una intimidación de tendencia mística en los carismáticos del siglo XVI, en la época de Lutero, el gran reformador se mostró enérgico con ellos, aferrándose a la revelación bíblica, a la suficiencia de Cristo y su lugar central y soberano. En particular, los seguidores de Thomas Müntzer, era un predicador alemán, y los anabaptistas radicales concedieron gran importancia a la obra y los dones del Espíritu, así como al conocimiento místico. Su exclamación, que expresaba las experiencias por encima de la palabra, era: el Espíritu, el Espíritu. Lutero respondía: no iré a donde su Espíritu los conduce. Cuando se les concedió una entrevista con Lutero, exclamaron como solían hacerlo: el Espíritu, el Espíritu. El gran reformador no se sintió impresionado y por el contrario vociferó: abofeteo su espíritu en la nariz. Hermanos, al igual que en los tiempos de Lutero, los creyentes de hoy no estamos exentos de sentirnos intimidados por aquellos que añaden otros requisitos y prácticas aparte del conocimiento de Cristo y su palabra en su proceso de crecimiento espiritual. Por ello, hoy veremos la advertencia de Pablo a los colosenses contra el misticismo, el culto a los ángeles y el ascetismo, y la verdadera fuente de crecimiento espiritual. Para eso vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos es advertencia contra el misticismo y culto a los ángeles en el versículo 18, instrucciones para el verdadero crecimiento espiritual en el versículo 19 y advertencia contra el ascetismo en los versículos 20 al 23. Vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar, es Colosenses 2, 18 al 23. Colosenses 2, 18 al 23. Les leo la Nueva Biblia de las Américas. Dice: nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Y ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no guardes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Acompáñame a orar para que empecemos. Amado Señor, gracias damos a ti, Padre, por esta reunión, este momento que tú nos das oportunidad de poder estar juntos, Señor, como un solo cuerpo y poder seguir siendo edificados a través de la adoración a tu nombre, Señor, y del estudio de tu palabra. Te rogamos que tú nos guíes en sabiduría, en entendimiento, Señor, desde mi persona hasta aquel que oye, Señor, para que todos podamos seguir siendo edificados en ti, seguir siendo alimentados, y que conforme a tu voluntad, tu misericordia y tu favor, Señor, en la vida de cada uno de nosotros y como cuerpo en Cristo, podamos seguir siendo edificados para glorificar tu nombre, que podamos crecer espiritualmente
en obediencia, en sujeción a ti y a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver el primer punto, hermanos. Advertencia contra el misticismo y culto a los ángeles. Verso 18. Vuelvo a leer, dice, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Para comenzar, hermanos, podemos ver que nuestro pasaje comienza con un pronombre, el cual es nadie. Este pronombre, hermanos, Pablo lo coloca al inicio como una nueva advertencia. Pues si hemos sido observadores, en el contexto anterior a este versículo, el Espíritu Santo, a través del apóstol, ha realizado una serie de alertas usando el mismo pronombre. Como lo vemos en el mismo capítulo 2, en el versículo 4, al decir que nadie los engañe, con razonamientos persuasivos. En el capítulo 2, versículo 8, diciendo que nadie les haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y en el versículo 16, declarando que nadie se constituya en juez de ustedes. Al hacer uso de este pronombre, Pablo no está apuntando a una persona o a un grupo en específico, como sí lo hace en su advertencia a Timoteo sobre Alejandro el Caldelero, un fuerte opositor del Evangelio en 2 de Timoteo 4, versículo 14 al 15. Por lo que tanto la iglesia de Colosas, hermanos, como la iglesia actual, nosotros, debe de prestar atención no a un tipo de persona en especial, sino a lo que ésta enseña. De modo que analicemos el mensaje y su contenido si éste se apega a lo que la Escritura dice, pero ojo, no de manera literal solamente, sino con respecto a su correcta interpretación. Y para poder hacer eso, recordemos, es necesario que nosotros estudiemos. Si nosotros no estudiamos, va a ser muy difícil que podamos identificar los errores y las falsas doctrinas. Así que ahora, Pablo hace otra advertencia al decir los defraude. Nadie los defraude. Refiriéndose directamente a los colosenses, para prevenirlos de que nadie los prive de un premio o les quite una recompensa al declararlos inadecuados, que es a lo que se refiere el término de fraude, declarar inadecuado, declarar incapaz. Pues aquellos que pretendían introducir estas falsas enseñanzas, hermanos, se colocaban en una posición de árbitros o jueces, como se menciona en el versículo 16, al decirles Pablo a los colosenses que nadie los juzgue. ¿Y esto para qué? Para descalificar a los creyentes si estos no se apegaban a sus normas, a sus preceptos, a sus mandamientos, a lo que ellos imponían como carga a los creyentes. Y esto, hermanos, es un rasgo distintivo de los falsos maestros hasta la actualidad. Todo aquel que juzga, hermanos, o descalifica a un creyente en base a si obedece o no lo que él establece como norma, es un falso maestro. El falso maestro demanda obediencia a él y a su palabra, no demanda obediencia a Dios y su palabra. Y aun cuando éste pudiera hablar en nombre de Dios u ocupar la palabra del Señor en sus labios para demandar algún tipo de obediencia, siempre va a ser enfocada para hacer su voluntad y no la de Dios. Siempre va a ser enfocada o dirigida para que Él pueda cumplir sus propósitos, sus planes, sus deseos, y no propiamente para que el creyente venga a glorificar a Dios con su vida. Con esto, Pablo estaba advirtiendo a la iglesia en Colosas sobre el misticismo, en el cual las normas a seguir vienen a través de la iluminación interna de un individuo, quien las valida y modela, y no de la palabra de Dios, quien establece la doctrina pura y sin error. Ahora, ¿de qué advierte Pablo a los colosenses que nadie los prive o defraude? El texto continúa diciendo de su premio, esto es, de su seguridad en la plena salvación que tienen en Cristo, y de saber que en su momento recibirían la corona de justicia de mano del juez verdaderamente justo, que es Dios, como lo dice Pablo en 2 de Timoteo 4:8.
En el futuro me estará reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias a Dios, hermanos, que nuestra salvación no está sustentada por el capricho de la voluntad y mente de hombres corruptos, sino por Dios, quien es juez justo. Ahora, ¿cuál era el parámetro usado por los falsos para descalificar a los creyentes en Colosas? Muy probablemente, y siguiendo el contexto de la carta, una parte estaba enfocada en la comida, la bebida y las fiestas levíticas, como se menciona en el versículo 16 del capítulo 2. Pero ahora, Pablo añade otros aspectos, iniciando con la humildad, mencionando lo siguiente: deleitándose en la humillación de sí mismos, el mismo versículo 18. Estos falsos hermanos se humillaban a sí mismos, y eso era otra carga que imponían a los colosenses. Al respecto, nosotros es importante que recordemos que la humildad como tal, hermanos, es una virtud que el mismo Cristo motivó a sus discípulos a fomentar y practicar en sus vidas. Esto nosotros lo podemos recordar en Mateo 11:29, cuando el Señor Jesucristo le dice lo siguiente a sus discípulos. Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en la misma carta a los Colosenses, Pablo exhorta a la audiencia a revestirse de humildad en el capítulo 3, verso 12, diciendo: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, si Cristo llamó a sus discípulos a ser humildes, y en la misma carta a los Colosenses el Espíritu Santo guió a Pablo para decirle a la iglesia en Colosas que se revistiera de humildad, ¿cuál era el error de los falsos al deleitarse en la humillación de sí mismos? Bueno, el error consistía en que ellos, hermanos, fomentaban y mantenían una falsa humildad, la cual en realidad era producto de un placer o deleite en el que se gozaban los falsos. Pues a través de su aparente humildad, su orgullo era alimentado. Al mostrar ellos una falsa humildad, ellos eran reconocidos por la demás iglesia, por la demás congregación, admirándolos como si tuvieran una espiritualidad más elevada o un sometimiento más grande a la voluntad del Señor, y eso les generaba en un enorgullecimiento de sí mismos. Se envanecían con esa admiración que la iglesia, que los creyentes podían ver aparentemente en sus vidas. Para tener una idea más clara del comportamiento de estos falsos al mostrar una supuesta humildad, hermanos, nosotros podemos observar la conducta de los hipócritas descrita por Cristo en Marcos 6:16. Si gustan ir ahí, Marcos 6:16. Perdónenme, Mateo 6:16. Dice así, Mateo 6:16. Y cuando ayunes, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. La humildad de estos falsos hermanos era motivada por un deseo de reconocimiento, en el cual ellos podían gloriarse, siendo un motivo de jactancia y orgullo personal al aparentar una auténtica espiritualidad, según ellos, con lo cual aumentaban su reputación y humillaban a la vez o desacreditaban a los que no mostraban lo mismo. Entonces, vean todo el conjunto de lo que implicaba que estos hombres aparentaban una falsa humildad y su propósito. Era, por un lado, elevarse ellos mismos en su ego, y por otro, con esa falsa humildad, con esa apariencia de piedad que tenían, humillar y desacreditar a aquellos
que no mostraban eso. Perdónenme tantito, voy a hacer un poquito más para acá. ¿No les molesta esta parte? No. Si no, se me va a secar la garganta. Gracias, hermanos. Entonces, esto, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento lo hemos visto. Estas cuestiones que Pablo narra, describe y advierte a la iglesia de Colosas en ese tiempo, no es algo de lo que nosotros estemos ajenos, hermanos. Nosotros podemos ver hombres como Samuel Joaquín en La Luz del Mundo, que muestran una aparente piedad en muchas ocasiones, pero al momento de que entraba a su congregación, toda la iglesia lo alababa a él. Toda la iglesia vociferaba su nombre y exaltaba su nombre en lugar de alabar al único Dios verdadero. ¿Ah? Y como él en muchos otros lados, aún en lugares donde no necesariamente pudiéramos considerar como una secta, en lugares pequeños quizá, en lugares donde se proclame el nombre de Cristo, pero que haya hombres que tengan el interés de ser alabados, reconocidos, sean observados, y que con eso también ellos puedan venir a someter, a humillar, a menospreciar a los que están a su alrededor. Entonces, esa era una práctica de estos falsos y es algo que nosotros podemos ver en la actualidad. Otra forma en la que los falsos maestros encontraban satisfacción o deleite, hermanos, era en llevar su aparente humildad al grado de mostrarse como indignos de presentarse en adoración a Dios, por lo que optaban por rendir culto a los ángeles en lugar de rendirlo directamente a Dios, como mediadores de su adoración a Dios. Y esto lo dice Pablo, dice, y en la adoración a los ángeles. Por otro lado, es importante mencionar que Colosas y sus alrededores fue una región, hermanos, donde se tenía arraigada la adoración a los ángeles. Irineo de León, considerado como el más importante adversario del gnosticismo durante el segundo siglo, escribió un libro llamado Contra las herejías, en el cual menciona que el culto a los ángeles era una de las herejías difundidas por los falsos maestros, contra lo cual luchó la iglesia primitiva durante ese tiempo. Por lo que la influencia que estaban recibiendo los colosenses, hermanos, no era propia o exclusiva, sino que la iglesia en general, en mayor o menor intensidad, fue abordada por este tipo de herejías. Y bueno, eso nos ha venido hasta la actualidad. Si ustedes pueden buscar ahí en internet angeliología y bueno, libros sobre los ángeles y todo, se van a encontrar cualquier cantidad de nombres de ángeles, de no sé de dónde los sacan, hermanos, de sus visiones, yo creo, motivados a eso, a adorar a los ángeles, a rendirle culto a los ángeles. Y bueno, más cercano a la Biblia, hay muchas personas, por ejemplo, que se encomiendan a San Miguel, ¿no? Por ahí veía en una ocasión la entrevista de una periodista famosa a un ex narcotraficante, y una pregunta que le hacía o un comentario que hacía era con respecto a la manera como él se había librado de peligro de muerte porque pues se había salido al fin de cuentas, según él, de ese tipo de vida, y ustedes saben que no es fácil que una persona salga, ¿no? Al menos viva de ahí. Y él decía, es que yo tengo un ángel muy grande. Y yo me quedaba pensando, pues será Satanás, porque ¿qué tipo de ángel va a andar cuidando a este hombre, no? No dudo que Dios en su misericordia pueda obrar en la vida de él para traerlo a sus pies. Pero el entendimiento, a lo que voy es el entendimiento, hermanos, de las personas que piensan que pueden ser verdaderamente cuidados por un ángel cuando su vida está en pecado, cuando su vida está verdaderamente inclinada y vuelta a hacer todo lo contrario a Dios. Repito, no dudo que Dios en su providencia y en su misericordia lo pueda hacer para traerlo al final a sus pies. Pero no es el pensamiento correcto, hermanos. No es la ideología correcta que una persona puede tener. Al final de cuentas, nosotros, en primer lugar, solo y exclusivamente debemos de rendir adoración a Dios, ¿sí? Y eso es lo que no estaban haciendo estos falsos y estaban inclinando o queriendo inclinar a los colosenses a hacer, apartarse de esa adoración a Dios. Miren, quizá por esta razón, hermanos, en su providencia, Dios permitió que Juan fuera expuesto a la imponente presencia de ángeles para que ante tal asombro y siendo llevado a adorarlos, estos rechazaran su adoración, le dieran a conocer su posición
y les recordaran quién es el único digno de adoración. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 19, del 9 al 10, si pueden ir a sus Biblias, Apocalipsis 19, del 9 al 10. Dice así, Apocalipsis 19, del 9 al 10. Dice, y el ángel me dijo, está hablando Juan, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10. Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo, no hagas esto. Vean lo que le dice el ángel a Juan, no hagas esto. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. ¿A quién deben de adorar? Le dice claramente, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y después, en el capítulo 22 del mismo Apocalipsis, versículos 8 y 9, unos capítulos más adelante, 22, versículos 8 y 9, dice lo siguiente, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Juan, bueno, hermanos, si de alguna manera tú puedes ver tus errores constantes, no te preocupes, Juan también lo hizo. Acababa de recibir una instrucción de un ángel diferente, pero acaba de recibir instrucción de ángel y momento después viene a hacer lo mismo. Entonces dice, cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué le dice? Adora a Dios. Le encamina hacia dónde tiene que dirigir su adoración y su exaltación. Miren, Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo, aproximadamente el 95 después de Cristo, entre el 82 y el 95, porque hay mucha controversia en ese sentido, pero a finales del primer siglo. Y la iglesia primitiva tuvo esta lucha durante los 2 primeros siglos. No es, hermanos, una casualidad que Dios haya permitido esto en la vida de Juan, que haya quedado escrito en Apocalipsis y que pudiera haberse dado a conocer a toda la iglesia para que ellos pudieran entender que en realidad los ángeles no aceptan adoración. Los ángeles no permiten que puedan ser adorados al nivel de Dios. La única adoración debe de ser dirigida a Dios, ¿sí? Eso lo saben los mismos ángeles y la iglesia debe de entenderlo. Entonces, a continuación, Pablo declara la supuesta base o fundamento de las herejías proclamadas por los falsos al decir basándose en las visiones que ha visto. Pues al no haber, hermanos, sustento bíblico de sus aberraciones, era necesario, como lo es ahora también, de que todo aquel que proclame y busque imponer una falsa enseñanza, lo sustente con supuestas visiones o revelaciones internas, personales, ¿sí? No hay otra manera de poder sustentar sus aberraciones y sus herejías para un falso. Con esto, el falso conseguía 2 cosas. La primera, que es el común denominador de lo que hemos estado hablando, es alimentar su orgullo, al hacerles creer a los demás que es superior o especial y por tal razón ha recibido tal revelación. Una persona que se presenta y que impone a la iglesia o expone a la iglesia una nueva revelación, un mensaje de Dios, un llamado de parte del Señor a la iglesia a hacer algo, diciendo que Dios le habló, hermanos, eso obviamente posiciona a quien habla en un nivel más elevado que todos los demás. Porque ¿a quién de ustedes les ha hablado Dios así, hermanos? Espero que no levante nadie la mano. Pero ¿quién lo ha hecho? Y miren, es verdaderamente tan común, tan cercano, que yo he escuchado hablar a creyentes refiriéndose a una persona en ese sentido, de decir, es que él es el siervo de Dios y Dios le habla. Y a ti no te habla. Todo nos habla. ¿Por qué? Bueno, porque lo vimos en Hebreos, que Dios ha hablado en otros tiempos y de muchas maneras por los profetas y ahora nos ha hablado ¿por quién?
por Cristo. ¿Y de dónde está Cristo? En su palabra. ¿Sí? Entonces, tanto a ti como a mí nos puede hablar. ¿Sí? La intensidad dependerá del grado de estudio que cada uno tenga, no de la capacidad, de la disposición. ¿Sí? Y Dios obrará tu vida como lo puede hablar en cualquier otra persona. Entonces, este tipo de actitudes, hermanos, obviamente posiciona a aquel que dice hablar en el nombre de Dios o tener una supuesta revelación o visión extrasensorial en una posición más elevada que todos los demás. Y eso es falso, eso es mentira. No hay ya ese tipo de revelación, ese tipo de instrucción, llamado u ordenanza de Dios para la iglesia a través de ese medio. Y la segunda, hermanos, ¿verdad? Otra cosa que conseguían estos falsos a través de este tipo de situaciones era evitar todo descrédito y presentar su dicho como verdadero. Pues al ser cuestionados por la fuente o veracidad de su enseñanza, solo les bastará afirmar que es Él quien ha tenido tal o cual visión, la cual ha sido totalmente real. Y con esto, continuar afirmándola como verdad, sin nadie que pueda decir lo contrario o negar su experiencia, hermanos. En la semana tuve una experiencia similar. Iba yo en la limusina que normalmente tomo y entonces resulta que venía una mujer ahí enfrente, porque la limusina la comparto normalmente, hermanos. Entonces venía una persona aquí enfrente y el chofer traía algunas alabanzas. Entonces la mujer le preguntó que si era cristiano, empezó a hacer la plática, yo venía escuchando en audífonos, entonces pues medio escuchaba y medio no, pero cuando de repente la mujer empezó a hacer algunas declaraciones que me sacaron de onda, como diciéndole al chofer que él tenía que escribir todo lo que quisiera en una libreta porque Dios nos había traído para que fuéramos felices en esta tierra, y yo dije, no, aquí ya hay algo raro. Y como la otra persona, el chofer, estaba muy atento, y dije, pues a lo mejor si es creyente, pues tengo que ayudar a mi hermano, ¿no? Vamos a ayudarlo. Entonces, al final, a lo que voy es esto, hermanos. Llegó un momento, le cuestioné a la señora de dónde sacaba ella esos argumentos. Y lo que me dijo fue esto. Es que yo leí a una persona que tuvo una... Es el mismo argumento, hermanos. ¿Cómo tú le refutas a alguien que lo que vio no es cierto? Tú no tienes manera de comprobarlo. Él tampoco, pero es el líder. ¿Sí? Si se pone enfrente, da una predicación y al final de dar la predicación empieza a hablar en lenguas y a dar un mensaje manipulando a la audiencia, ¿quién le dice que no? ¿Quién se para enfrente y le dice que eres un falso, estás hablando mentiras y solamente sacas palabras producto de tu mente carnal y de tu corazón perverso? Nadie puede hacerlo, hermanos. Nadie. Bueno, sí podría haber alguien, pero normalmente no lo hacen. ¿Por qué? Porque se tiene esta idea de que como es el pastor, como es el líder, como es el que está al frente, como es el que estudia más, pues él debe de tener una revelación más directa de parte de Dios. Eso no es verdad. No es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de argumentos? Que no hay manera de que tú puedas refutarle que no es cierto. No hay manera que tú puedas decir que no. Así surgió los mormones con John Smith. ¿Sí? Él dijo que tuvo una visión, que el ángel Moroni le reveló donde había unas tablas de oro, le dio unos lentes para poder leerlos se me fue el idioma. Bueno, en un idioma diferente, que nunca ha existido, y a través de eso, él formó una religión totalmente diferente, hermanos. Totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, ¿quién le dijo que estaba mal? Hasta el momento, los que lo han dicho han tenido que salir, porque la religión ahí sigue. Eso es lo que buscan y consiguen estos falsos. Poder encubrir su falsedad, porque no hay nadie que le pueda decir que lo que está hablando es mentira. Me voy a apurar porque si no se me va a acabar mi 20 de voz que traigo. Bueno, esto, hermanos, tanto para la iglesia de Colosas como para nosotros, no debe de ser un causante de intimidación, hermanos. Y por tal razón, Pablo advierte a los colosenses, como a nosotros, de no dejarnos sorprender por este tipo de afirmaciones, y con eso continúa diciendo, envanecidos sin causa por su mente carnal.
La fuente de las afirmaciones de estos falsos hermanos no era más que los razonamientos humanos de su mente corrupta, lo cual no tiene valor ni autoridad. Por tal razón, Pablo dice que se envanecen, se enorgullecen, sin razón, sin causa, porque sus afirmaciones son mentiras. Todas estas supuestas revelaciones y visiones de estos falsos, por los cuales se sentían orgullosos y superiores, en realidad no eran nada, hermanos. Sus afirmaciones no tenían poder ni autoridad, estaban cimentadas en arena. Y lo mismo pasa en nuestros días con aquellos que hacen o dicen cosas que no están sustentadas por las Escrituras. Ahora, es cierto, hermanos, que la palabra nos deja ver algunos sucesos, como en la vida de Pablo, en el momento que le fue revelado el Evangelio a través de visiones y revelaciones del Señor, como lo menciona 2 Corintios 12. Pero todo lo que Pablo escribe, hermanos, tenía sustento en la palabra de Dios. Pablo estaba recibiendo la revelación del Evangelio directamente de Jesucristo. No estaba recibiendo una revelación nueva. Él recibió todo lo que Cristo ya había hablado aquí, había enseñado a sus discípulos. Todo eso tenía sustento en la palabra. Y algo que debemos considerar que es importante es que en ese momento aún no estaba escrito por completo el canon. Pero nosotros, hermanos, contando ya con toda la revelación que Dios quiso dar al hombre, debemos de recordar lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versos 19 y 20. Vayan ahí, 2 de Pedro 1, 19 a 21. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Dice así, segunda de Pedro 1, 19, 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pues ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Estos falsos hermanos fundamentaban sus enseñanzas en sus supuestas visiones y en sus razonamientos humanos y no aferrándose a la cabeza, como continúa diciendo el verso 19. Les repito, pudieran ocupar palabra de Dios, pudieran hablar palabra de Dios, pudieran hablar en el nombre de Dios, pero eso no quiere decir que el mensaje que estén dando verdaderamente viene de la voluntad del Señor, hermanos. Son tan hábiles, son tan sagaces que ocupan las Escrituras para sus propios propósitos. Entonces, ¿cuál es la clave para que un indefenso creyente como nosotros podamos estar enfrente de esos lobos rapaces que quieran engañarnos? Conocer no solo la palabra de manera literal, hermanos. Necesitas conocer a profundidad el significado y la correcta interpretación de la Escritura. Y para eso necesitamos estudiar. ¿Sí? Necesitamos estudiar. Y todo lo que se te dice, todo lo que se te enseña y todo lo que escuchas en cualquier otro lugar, venir a corroborarlo con la palabra, hermanos. Miren, nosotros no les vamos a decir nunca que no vayan a otros lugares, que no escuchen a otros predicadores. Al contrario, sería bueno que lo hagan, pero que lo hagan con esa motivación de poder corroborar que todo lo que están escuchando verdaderamente venga de una correcta interpretación de la palabra y no solamente de un corazón perverso y una mente manipuladora que quiera someter, dirigir o guiar hacia sus intereses a una audiencia. Eso es lo que tenemos que ver. Si quieren ir a otro lugar, vayan. Si quieren ir a escuchar a otros predicadores, vayan. Pero vayan siempre con ese entendido. Cuídense a ustedes mismos, hermanos. Nuestro corazón y nuestro deseo es que podamos nosotros presentarles a ustedes una interpretación lo más apegada a la realidad. Y nos esforzamos por eso. ¿Sí? Pero cada uno, como un hijo con sus padres, no van a estar todo el tiempo con el predicador enfrente, ni al lado de ustedes. Necesitan estudiar la palabra, estudiarla bien y poder de manera personal saber qué es lo que en realidad la Escritura dice, para que cuando venga
un error, una manipulación, una herejía, la puedan identificar y salir. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. No necesitamos andar cuidando a los hermanos. No vayas para allá, no escuches a fulanito. No, hermanos, escúchenlos y dense cuenta de la manera como hablan solamente para sus propios intereses. Háganlo y sufran por eso. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde me quedé? Les decía, estos falsos hermanos fundamentaban sus enseñanzas en sus supuestas visiones y en sus razonamientos humanos y no aferrándose a la cabeza, como continúa diciendo el versículo 19, que dice así, pero no haciéndose a la cabeza. Los falsos hermanos pueden decir reconocer a Cristo, ¿sí? Hablan bien de Él e incluso llamarse sus siervos, pero no tenerlo como aquel que es preeminente sobre todo. Y eso lo demuestran al no considerar y vivir conforme a su palabra. David Burt escribe en su libro Cristo en vosotros lo siguiente, y cito: quien no se somete a la palabra de Dios, sino que se apoya en su propia sabiduría, tampoco es probable que se someta al Hijo de Dios. Es posible que los herejes se llamaran cristianos, pero de hecho no admitían la autoridad de Cristo en sus vidas. ¿Cómo iban a sujetarse a Él como cabeza cuando ellos eran cabeza para sí mismos? A pesar de su aparente humildad y espiritualidad, hacían precisamente lo que ellos querían hacer con independencia del Señor. Fin de la cita. Eso es lo que hacen. Tienen un propósito, tienen una meta, ¿sí? No es el propósito del Señor. El Señor, dice la Escritura, que Él ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso lo hizo con una razón, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que el cuerpo de Cristo crezca y crezca para darle gloria a Dios. ¿No? Bueno, ese no es su objetivo. Su objetivo es poder tener peones. Su objetivo es poder tener personas que hagan lo que ellos quieren. ¿Ah? Esa es la actitud, la conducta, el propósito del falso, de aquel que no se somete a Cristo, que podrá llamarse siervo de Dios, que podrá llamarse cristiano, que podrá tener en su boca la palabra del Señor, pero no la tiene en su corazón, no la tiene por encima de su cabeza. ¿Ah? Recordemos, hermanos, que Pablo, en su labor de afirmar a los colosenses en la doctrina correcta, les declara que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en el capítulo 2, verso 3. Pero esto no era algo, hermanos, que indudablemente no reconocían los falsos, con lo cual demostraban la ausencia de Dios en sus vidas, como dice 2 de Juan 9. Dice así 2 de Juan 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Con esto hemos visto que la falsa humildad, hermanos, la adoración separada de Dios y las supuestas experiencias extrasensoriales no deben de ser motivo de intimidación para el creyente en su vida espiritual y su confianza en la salvación provista por Cristo en la cruz. Que no te sorprenda, que no te humille, que no te sobaje, ni te admires de nadie que venga y que diga que tiene una revelación nueva para tu vida. No te opaques, hermano. ¿Sí? Dile, yo tengo 66 libros aquí. A lo mejor tú no los has leído completos y por eso necesitas una nueva. Pero no te amedrentes. Y es una realidad, hermanos, ¿eh? Es una realidad. Cuando se levanta alguien, porque aparte tienen presencia, ¿no? Cuando se levanta alguien y empieza a hablar y empieza a exponer supuestas visiones o mensajes en nombre de Dios, cuando no está conforme a la voluntad del Señor, no saben qué decir, se quedan todos así. Ay, pues él sabe, ¿no? Hay que hacerle caso. No, hermanos. No. Seamos advertidos, escuchemos, veamos lo que la palabra nos está diciendo, lo que Pablo les estaba diciendo, lo que el Espíritu Santo estaba advirtiendo a su iglesia en Colosas. Esto no se ha acabado. Yo diría que ha
incrementado. Ahora son muchísimos más los místicos, los metafísicos, todos los que están en la nueva era, que están relacionándose. Al final les digo, esta mujer era metafísica. Y nunca negó a Cristo, ¿eh? En todo lo que le dijo, en lo que pudo decirle a esta persona, nunca lo negó. Pero le metió mentiras. Dijo, Cristo es el maestro metafísico más grande que ha existido. Bueno. Ahora, vamos al punto 2, hermanos. Instrucciones para el verdadero crecimiento espiritual. Versículo 19. Colosenses 2, 19. Pero no haciéndose la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Aunque por un lado, hermanos, la frase pero no haciéndose la cabeza del verso 19 nos deja ver la separación de los falsos de la doctrina de Cristo y por consiguiente la ausencia del Salvador en su enseñanza y su vida, en el caso del creyente, hermanos, esta misma frase es una dirección clara hacia el verdadero crecimiento espiritual. De esta manera, el apóstol hace un paréntesis entre dos advertencias para poder instruir a los colosenses sobre la manera en que pueden crecer espiritualmente, para lo cual podemos comenzar con que los falsos rechazan, que es asirse de la cabeza. Eso es lo que ellos rechazan, no es lo que nosotros debemos de hacer. En realidad, con esto, hermanos, Pablo no estaba diciendo algo propiamente nuevo. Pues si nosotros recordamos, nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, fue claro al enseñar la importancia de estar unido plenamente a Él. Nosotros podemos leer pasajes como Juan 15, del 4 al 5, que dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento, como el pámpano de las uvas, no pueden dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, que es Jesucristo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es necesario que el creyente pueda estar apegado a Cristo, hermanos. No olvidemos lo que el apóstol le dice a los colosenses en el capítulo 2, verso 10. En Cristo estáis completos. Él es la cabeza a la cual debemos de aferrarnos. No un día, no un mes, no unos cuantos años, sino todo el tiempo de nuestro peregrinar en esta tierra. La savia que hayamos tomado de la vida ayer, hermanos, no nos será suficiente para mantenernos y crecer mañana. Es necesario que permanezcamos tomados, unidos firmemente a Cristo y su palabra todos los días. Y vean qué maravilloso y qué hermoso de parte de Dios para con su iglesia, hermanos, que no solamente está usando a Pablo para advertirles de las herejías y de los falsos maestros en ese momento que querían desviarlos de la verdadera adoración al Señor y el medio por el cual poder ellos crecer espiritualmente, sino que les dice la manera como deben de hacerlo. Es un ejemplo para nosotros como padres. Nosotros no podemos venir con nuestros hijos y decirle, no hagas eso. ¿Por qué? Porque no. No. Es por una razón. Y no haces esto, pero mejor haz esto. ¿Sí? Te voy a enseñar lo que sí debe de ser, lo que es bueno que hagas. Pablo en realidad está dando esa apertura, hermanos, esa dirección. No nos está dejando de decir solamente, esto es falso y no lo sigas. No, está diciéndote, esto es falso, esto debes de rechazarlo, esto no debes de hacer, pero debes de hacer esto. Debes de ir por este lugar, debes de dirigirte en este camino. Hazlo así. Y si quieres crecer espiritualmente verdaderamente, lo harás a través de este medio, no de este otro. La frase de la cual todo el cuerpo hace referencia directa al hecho de que solo a través de la cabeza, que es Cristo, la cual implica sujeción a su señorío, hermanos, permanencia y obediencia a su palabra, su cuerpo, que es la iglesia, puede tener un crecimiento espiritual verdadero porque viene de Dios. Es necesario que nosotros, hermanos, podamos estar verdaderamente afirmados en Cristo, que podamos asirnos totalmente de Cristo, es decir, de su palabra, de su enseñanza. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, en el centro del verso 19,
Pablo hace referencia a una parte importante para el crecimiento al decir nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. Pero aunque esto es importante para el crecimiento de la iglesia, no es la fuente principal. Nosotros debemos entender, hermanos, que es necesario, en primer lugar, como ordena Pablo en el verso, que cada miembro de la iglesia esté unido a Cristo, arraigado en Él y su palabra, para entonces poder cumplir su parte, como hemos leído, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. El orden no es arbitrario, hermanos. El orden no es casual. Es necesario que el creyente pueda estar unido a Cristo, porque si el creyente no está unido a Cristo a través de su palabra y su enseñanza, de ninguna manera va a poder tener lo necesario para poder estar unido a la iglesia. No lo va a tener. ¿Sí? Es necesario que el creyente pueda ser alimentado de la enseñanza del Señor. Es necesario que él pueda ser lleno del Espíritu. ¿Cómo? De la misma manera, siendo lleno de la palabra. Porque será la palabra la que en su mente le redarguirá, le traerá convicción de pecado, le animará, le confrontará, le guiará en sabiduría para poder actuar, para poder obrar, para poder dirigirse, para poder conducirse, para saber cómo comportarse en la iglesia, con sus hermanos y en todo lo que haga. ¿Sí? Pero si el creyente no está unido a Cristo a través de su palabra, no lo va a poder hacer, hermanos. No lo va a poder hacer. No va a poder perdonar, no va a poder amar, no va a poder servir, no lo va a poder hacer. ¿Podrá ser salvo? No lo dudo. No dudo que pueda ser salvo. Puede serlo. Pero en su vida no va a haber fruto, hermanos. No va a haber un verdadero crecimiento espiritual, porque no está pegado a la vid, porque no está recibiendo la savia a través de la palabra, porque no está siendo santificado a través de la palabra. No lo está haciendo. Es necesario que esté en la palabra. Y tristemente nosotros podemos ver, no nosotros tres, todos, cada uno de nosotros podemos ver nuestras vidas y las vidas de los demás en su actitud, su comportamiento, su manera de ser, y entonces poder discernir si está en la palabra o no está en la palabra. Y es triste, hermanos. En verdad es triste. Porque nosotros podemos vernos, amarnos, servirnos, alegrarnos cuando nos encontramos, cuando estamos reunidos, cuando alabamos al Señor juntos. Pero cuando vemos las actitudes, cuando escuchamos las pláticas, hay tristeza en el corazón. Nosotros no podemos ser una iglesia madura, hermanos, si cada uno de nosotros no buscamos a Dios en lo personal. Podemos tener una sana doctrina domingo a domingo aquí. Pero si cada uno de nosotros diariamente no buscamos someter nuestra vida a la palabra del Señor, apegándonos a Cristo a través de su palabra, va a ser muy difícil, hermanos, que nosotros podamos crecer espiritualmente. Muy difícil. Hay muchas analogías en la Escritura. El alimento espiritual es una de ellas. Come nada más los domingos. A ninguno nos va a hacer muy bien, hermano. Pero ¿de qué manera vamos a poder estar nutridos? ¿Cómo vas a poder pensar con claridad si solamente comieras los domingos? ¿Cómo vas a poder tener la fuerza necesaria para cualquier adversidad o suceso que tengas que responder adecuadamente si solamente comieras los domingos? No lo puedes hacer. No tienes la capacidad para poder reaccionar, vivir, llevar a cabo tus actividades más elementales si solamente llevaras a cabo una comida a la semana. Tampoco puedes hacer lo mismo si tu alimentación espiritual depende de una sola predicación a la semana. No puedes hacerlo. Escuchar predicaciones mientras tú estás haciendo cualquier otra cosa no te ayuda, hermano. Tu mente no puede estar dividida. Bueno, las mujeres sí en muchas ocasiones, pero no es lo correcto. Tampoco te digo que es malo. De estar escuchando eso, escuchar un reggaetón, bueno, pues escucha la prédica, hermano. ¿No? Pero no te confíes de que eso va a alimentar tu alma. Evalúalo tú mismo. Siéntate media hora. Lee 15 veces un mismo pasaje. Y parándote me vas a decir si entiendes lo mismo después de esas 15 veces a antes de que los hubieras leído a 15 veces. Es obvio que el Señor va a hablarte, hermano.
es obvio que Él va a hacer algo en tu vida. Es obvio. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros, en primer lugar, podamos entender eso. Para poder tener un crecimiento espiritual, individual, que venga verdaderamente a repercutir en un crecimiento espiritual como congregación, es necesario que todos y cada uno de nosotros estemos apegados a la palabra del Señor todos los días. Todos los días. Ajá. ¿Lo vamos a hacer? Bueno, que el Señor obre en nuestros corazones conforme a su voluntad. Hermanos, esta frase es usada por Pablo para ejemplificar que cuando cada uno de los miembros de la iglesia soporta y mantiene un estrecho contacto uno con otro, esta es alimentada, la iglesia es alimentada, fortalecida y crece conforme a la gracia de Dios. Pero recuerden esto, la iglesia no puede mantener o alcanzar una verdadera unidad si sus miembros no están unidos a la cabeza que es Cristo. No podemos hacerlo. Decía mi hermano Gus en la mañana, la repetición. Vamos a repetir. Necesitamos estar unidos a Cristo a través de su palabra para poder estar unidos como iglesia. ¿Sí? La dirección que Dios te da en su palabra debe de ser una misma. No hay más. No puede haber dos. Es un solo mensaje, es un solo Señor, es un solo espíritu, es un solo propósito. Bueno, si todos lo tenemos claro, todos caminamos igual. Si no lo tenemos igual, va a haber quien caminará diferente. ¿Sí? Ahora, eso tampoco es, no puede ser. No, tiene un propósito, hermanos. Que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos animemos unos a otros, que nos consolemos unos a otros, que nos edifiquemos unos a otros. Porque a medida de que yo enseño a mi hermano, aprendo yo y afirmo el conocimiento y lo que el Señor ha hablado en mi vida. Entonces también es necesario que pase. Pero no nos echemos a la confianza de decir, pues si tiene que pasar, entonces no hay problema. No, hermanos, no hagamos eso. Dios, hermanos, estableció un medio por el cual su iglesia fuera edificada, como lo podemos ver en 1 Corintios 12, 4 a 7. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Hay un medio por el cual Dios ha establecido un crecimiento. Dice así, 1 Corintios 12, 4 a 7, Nueva Traducción Viviente. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno, ahí estás tú, hermano, ahí estás, a cada uno de nosotros se nos da, ya se te dio, ya lo tienes, un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Cada uno ha recibido un don y ese don tiene el propósito de que contribuya a la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el medio que Dios ha dispuesto para hacer crecer a su iglesia. ¿Sí? Aquí no hay dones menores, hermanos. Si quieren, amárrense el dedo chiquito toda una semana para ver qué tanto pueden hacer en su día a día. ¿Sí? Y van a darse cuenta que no es tan fácil llevar sus actividades cotidianas con un miembro tan pequeño, sin poder funcionar. No hay dones pequeños. No hay contribuciones menores. No hay aportaciones menospreciables. No, hermano. ¿Sabes qué sí hay? Una falta de negación en nuestras vidas. Eso sí es lo que hay. El no querer negarme para poder dar mi don en servicio a los demás. ¿Sí? Eso sí hay. No te desanimes, no te opaques por creer que no puedes estar aquí enfrente dando un mensaje. No, hermanos. No todos tienen que estar aquí. No todos tienen que estar dando un estudio. No todos tienen que estar dirigiendo una oración. Esos no son lugares importantes, hermanos. Son importantes, son lugares que se necesitan ocupar. Pero toda actividad
derivada de todo don que Dios da a nuestras vidas, es importante. Es importante. ¿Sí? Todo es necesario. Qué hermoso es que tú puedas llegar y te puedas sentar en una silla limpia y acomodada. ¿Sí o no? Qué bonito es poder llegar a un baño que está limpio y en el cual tú puedes estar cómodo. Qué hermoso es que puedas tú saber que en tu iglesia hay un lugar donde están recibiendo y atendiendo a los niños, donde no los están entreteniendo, están buscando darle palabra de Dios y están promoviendo y motivando en sus corazones el amor al Señor y a su iglesia. ¿No? Qué hermoso saber que hay una mujer hincada en las mañanas orando por ti, para que Dios te fortalezca, para que Dios sobre en tu corazón y te ayude a crecer espiritualmente. ¿No? Todos son necesarios, hermanos. No hay don menor. No hay talento insignificante. Todos son necesarios. Y todos nos ayudan a todos. Ese es el medio por el cual Dios ha establecido que podamos nosotros tener un crecimiento. Y no un crecimiento físico, hermanos. No un crecimiento numérico. Un crecimiento espiritual. Donde podamos vivir verdaderamente como iglesia, amándonos, sirviéndonos y dándonos el uno por el otro. Lo básico, hermanos. Saludándonos todos a todos. Amándonos todos a todos. Sirviéndonos todos a todos. Si no vino mi hermano, bueno, me voy a mandar un mensaje, le voy a hacer una llamada porque no sé qué pasó. A lo mejor no tuvo para el taxi. Y si no tuvo para el taxi, quién sabe si tuvo para comer. ¿No? O a lo mejor está enfermo. O no quiso venir. Pues también necesito decirle, hermano, bueno, descansa, pero no te vayas a hacer costumbre, ¿eh? Dentro de 8 días nos vemos. Eso tenemos que hacer. Tenemos que preocuparnos por todos. Tenemos que ver por todos. El pastoreo de la iglesia no corresponde a un solo hombre, ni a unos cuantos hermanos. Somos todos. Todos nos animamos, todos nos consolamos, todos nos exhortamos, todos oramos unos por otros. Todos nos servimos unos a otros. ¿Sí? No necesitamos nada más, hermanos. Tenemos el Espíritu del Señor. ¿Qué requerimos? Disposición. Disposición. Hacerlo. Nuestro carácter puede ser muy diferente. Y hay quienes pueden estar un poco más, no sé, acostumbrados a lo lejano, a lo corto, y hay quienes no. No pasa nada. Quien está acostumbrado a lo diferente, hágalo con toda libertad con todos. No se detenga. El Señor seguirá obrando en la vida de los demás. No vengamos a tenerlo como obstáculo. No lo veamos como una oposición. En una situación así, hermanos, Dios obra en dos situaciones. En aquel que no lo hace y en aquel que se está esforzando en seguir haciéndolo. ¿Ah? Entonces, mantengámonos en ese mismo sentir, en ese mismo deseo. El amor no hace daño al prójimo, hermanos. El amor no hace daño al prójimo. Dios ha dotado de dones a sus hijos para proveer crecimiento a su iglesia. Por lo que es nuestro deber, hermanos, ejercer nuestros dones y hacerlo adecuadamente, para que entonces la iglesia crezca y sea edificada, como dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Ves cómo es importante el funcionamiento adecuado de cada uno? No de unos cuantos, es de cada uno. Cada uno es importante, cada uno es necesario.
De modo que para poder tener un crecimiento espiritual verdadero, hermanos, que provenga de Dios, es necesario que en primer lugar cada uno de los miembros de la iglesia se mantenga unido a Cristo, sujetándose a su señorío, permaneciendo en su palabra y obedeciéndola. Y en segundo lugar, que cada miembro ejerza su don adecuadamente y así seamos edificados mutuamente. Ahora veamos nuestro último punto, advertencia contra el ascetismo, versículos 20 al 23. Advertencia contra el ascetismo, versículos 20 al 23 de capítulo 2. Leo. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El ascetismo, hermanos, que es lo que describe Pablo en esta parte de la Escritura, básicamente consiste en llevar una vida de estricta negación a sí mismo. Y en el caso de los falsos que se encontraban en Colosas, pretendían introducir esta herejía, presentando a los creyentes esta práctica como medio para poder alcanzar la justicia. Ese era su propósito. De modo que Pablo refuta esta herejía a continuación e inicia diciendo: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, con lo cual Pablo da por sentado que los colosenses han muerto con Cristo, hermanos. Pues como ya mencionó en el versículo 12, ellos ya habían sido bautizados, por lo que era un hecho que habían ya creído en Cristo como su Señor y Salvador, quien sufrió y murió y fue sepultado en su lugar. Y con ello, ellos ya habían roto por completo con toda norma rudimentaria que basa su esperanza en cualquier cosa fuera de Cristo y de la plenitud de su salvación. Los colosenses ya eran creyentes, hermanos, ¿sí? Los colosenses ya habían nacido de nuevo, algunos ya, la mayoría, quiero pensar, ya se habían bautizado, ellos ya habían muerto con Cristo, ellos ya estaban sometidos al señorío de Cristo. Y con esto, ellos ya se habían apartado de todo rudimento, toda enseñanza, toda ordenanza que el mundo, fuera de lo que Dios estaba obrando en sus corazones, les estaba imponiendo. Ellos ya no tenían esas cargas, hermanos, incluyendo las cuestiones levíticas, las ordenanzas ceremoniales. Ellos ya no debían de estar, ni podían, ni tenían por qué estar sometidos a ese tipo de ordenanzas, ¿sí? Por lo que ahora Pablo les hace la siguiente pregunta. Entonces, colosenses, si tú ya moriste con Cristo, si ya Cristo tomó tu lugar, si en Él tienes tu justicia, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Con esto, lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es que si ellos ya habían confiado en Cristo y en su obra en la cruz para el perdón de sus pecados, ¿cómo es que se sometían a pobres y débiles ordenanzas, hermanos? Las cuales, conforme a su condición meramente natural y cotidiana, como comer, beber, casarse, carecían totalmente de poder para vencer el pecado y obtener la salvación. Sobre todo por el hecho de que dichas normas eran impuestas por hombres y no por Dios. No era congruente, hermanos. No es congruente que una vez que alguien ha nacido de nuevo y a través de Jesucristo y de su obra, él ha sido justificado y presentado delante de Dios y tener entrada al trono de la gracia de manera libre por los méritos de Cristo en la cruz, que cada uno de ellos o nosotros queramos someternos a ordenanzas de hombres para poder alcanzar una justicia ante Dios. Es ilógico. Es ilógico que nosotros pretendamos ganarnos el favor de Dios a través de obedecer preceptos humanos. Preceptos que nos limitan en cosas cotidianas y que no tienen ningún poder, hermanos. No tienen ninguna autoridad, no tienen valor, no tienen nada de fuerza para que nosotros podamos crecer en santidad y obediencia al Señor, en lo más mínimo.
¿sí? Al hacer esto, los colosenses estarían cometiendo un grave error, hermanos, pues posicionaban el cumplimiento de estas ordenanzas vacías de hombres en lugar de la obra meritoria y toda suficiente de Cristo para la salvación del pecador. La ponían al mismo nivel. Creían que al obedecer esos preceptos, ellos estarían siendo justificados delante de Dios, cuando en realidad esa justificación viene solo y únicamente a través de la obra de Cristo y reconociendo nosotros esa obra, aceptando esa obra. Por ello, respecto a la vana ilusión que representaba esta herejía, Pablo concluye su advertencia diciendo en el verso 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana y en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo, hermanos, con esto estaba haciendo referencia a la falsa humildad, al culto a los ángeles y a las restricciones con las que pretendían castigar el cuerpo. Los falsos procuraban introducir una práctica religiosa hecha por ellos mismos, conforme a lo que según su humano razonamiento aparentemente era mejor, porque al final no tenían poder alguno, para hacer frente a los deseos carnales que moran en nuestros miembros, hermanos. ¿Qué es lo único que nos va a santificar? Es necesario que nosotros primero nazcamos de nuevo. Al nacer de nuevo, el Señor nos da el Espíritu Santo. Y nos ha dado también su palabra a través de la cual nosotros somos santificados. Separado de eso, hermanos, no hay nada en este mundo que pueda contribuir a nuestra santificación. No hay nada. ¿Sí? Por eso, el hecho de que nosotros busquemos, incluso con nuestros hijos, hermanos, apartarlos a lugares como escuelas cristianas y ese tipo de cosas, confiemos en eso para que nuestros hijos en un momento dado sean verdaderos creyentes, cuidado. No es malo que tuve a mis hijas en un lugar así, pero tristemente les puedo decir, si el 90%, hermanos, de sus compañeros están hoy en el mundo, me estoy quedando corto. En verdad, te los digo, el 90%. Entonces, no podemos nosotros confiarnos en nada que esté externo a nosotros como para asegurar que eso va a contribuir a nuestra santificación y crecimiento espiritual. Solo y única y exclusivamente es a través de Cristo en nuestras vidas, su Espíritu en nosotros y su palabra que nos hará crecer y mantenernos en Él. Nada más. Podía ver con tristeza familias que tenían a sus hijos en la escuela y que en la semana no escuchaban palabra de Dios. Con su papá, su mamá en casa, no lo oían. No eran instruidos en la palabra. ¿No? Solo la escuela y la iglesia el domingo. Nada más. Entonces, no confiemos en lo externo, hermanos. No pongamos nuestra confianza en las cosas de afuera. Y nosotros, obviamente yo no es para orientarlos hacia una decisión, pero en la medida, el mismo Jesucristo lo oró al Padre. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Y le pides, santifícalos en tu verdad. En la medida de que tú estés cumpliendo tu labor de evangelizar a tus hijos en casa, no importa en dónde estén, no importa dónde los lleves. Y tienes que cuidarlos, obviamente, ¿no? Hay entendimiento de muchas cosas que el Señor nos da para poder resguardar a nuestros hijos. Pero lo que voy es a esto, que si nosotros hacemos eso, hermanos, el mundo va a ser mucho menor a lo que nosotros podamos hacer en nuestra casa. Porque la palabra tiene poder y el Señor va a obrar en los corazones de nuestros hijos. ¿No? Entonces, confiemos más en lo que recibimos de parte de Dios y no en lo que nosotros pudiéramos confiar de manera externa. Esto no quiere decir que no lo tengamos que hacer, que sea malo, no. Pero no depositemos nuestra confianza solo y exclusivamente en ello. Los colosenses, hermanos, seguramente enfrentaban luchas contra pecados como la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, la ira, el enojo, la malicia,
la maledicencia, el lenguaje soez, las mentiras, como menciona Pablo en el capítulo 3, en los versículos 5, 8 y 9. Y por ello, podrían ser incitados a buscar alcanzar la victoria espiritual a través de las prácticas heréticas de los falsos, quienes hipócritamente mostraban una aparente vida espiritual fuerte. De la misma manera, hermanos, hoy en día nosotros podemos correr el riesgo de ver una lucha constante contra el pecado en nuestros miembros y ante el agotamiento, el cansancio, la frustración, pensar que las prácticas de aquellos que presumen una elevada espiritualidad y victoria contra el pecado a través de cualquier cosa que no sea la obra perfecta de Cristo, sea el mejor camino a seguir. Si es así, hermanos, consideremos lo que William Hendrickson en su comentario a la carta a los Colosenses dijo, y cito: cualquier sistema religioso que no desea aceptar a Jesucristo como el único y todo suficiente Salvador es una gratificación de la carne y una entrega al capricho pecaminoso del hombre, como si él pudiera, mediante sus propios inventos, perfeccionar la imperfecta, según su opinión, aclara, obra de Cristo. Esto empeorará el asunto en lugar de mejorarlo. Hermanos, recordemos que si hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos en Él toda la plenitud que necesitamos para poder hacer frente al pecado. Cristo nos ha hecho una nueva criatura y nos ha dotado de su Espíritu Santo, y ninguna práctica separada de la plena confianza en la obra de Cristo y de su palabra que nos santifica nos dará crecimiento en nuestra vida espiritual. Así que confiemos en la promesa de vida eterna que tenemos en Cristo, aferrémonos a nuestra salvación y su palabra, a nuestro Salvador y su palabra, ejerzamos nuestros dones para edificarnos unos a otros y esperemos confiados entonces el crecimiento que viene de Dios en nuestra persona y como iglesia. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por la bendición que tú das a nuestras vidas de tu palabra, Señor, por medio de la cual no solamente nos adviertes, Padre, de las herejías, de las filosofías, movimientos que quieran venir a amedrentar nuestro corazón, Señor, haciéndonos creer que en esas prácticas hay un verdadero crecimiento espiritual, hay una verdadera espiritualidad, hay una verdadera comunión contigo, hay un verdadero acercamiento a la gloria. Señor, el único que nos acerca a ti es Jesucristo. Lo único que nos hace crecer en el conocimiento de ti es tu palabra, y la santificación solamente a través de lo que tu palabra nos enseña es que puede producirla en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder ser claros en nuestro entendimiento para poder identificar cada una de estas herejías en el lugar en donde estemos y cualquier lugar donde escuchemos algún mensaje supuesto de ti. Y ayúdanos también, Padre, a poder seguir el camino verdadero para la edificación de nuestras almas y de nuestra iglesia, Señor. El poder estar apegados a ti todo el tiempo, el poder estar apegados a tu palabra, el poder recibir tu savia y poder alimentarnos de ella día a día para entonces poder conocerte más y poder crecer en el conocimiento de ti y en la obediencia a tu palabra. Para que así, Señor, podamos edificarnos mutuamente y poder crecer espiritualmente como tu cuerpo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.